Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al quinto domingo del tiempo ordinario, domingo 8 de febrero, y ahora en la primera parte vamos a tener un ejercicio. Yo se lo recomiendo. Es un ejercicio que hace Monseñor Romero como profeta de Dios. Hace un verdadero análisis de la situación de Nicaragua como todo un experto profeta, análisis de esa luminaria que se llama Dios, de ese Espíritu Santo que envía el Padre, el Hijo, y lo derrama sobre quien Él quiere. Y ahora Monseñor, aunque no es nicaragüense, analiza muy bien la situación de ese hermano país del 17 de septiembre de 1978. Oigamos a Monseñor. Fijémonos principalmente en Nicaragua, nuestra hermana nación Nicaragua. Escuchamos el llamamiento del señor arzobispo, Monseñor Obando. Se trata ya de una verdadera guerra civil. Se combate en Diriamba, Masaya, Jinotepe, Peña Blanca, Chinandega, Estelí, Granada, Rivas, etc. El presidente decreta ley marcial para toda la República. La Guardia ametralla y bombardea indiscriminadamente aún a pobladores pacíficos que huyen. Se ataca con aviones y tanques. Se ataca también hasta miembros de la Cruz Roja, respetados internacionalmente. Se habla de que unos 15 años por lo menos serían necesarios para recuperar lo que se está perdiendo. La voluntad del pueblo es clara, no quieren al actual presidente, pero este ratifica su capricho de permanecer y es necesario entonces escuchar ese clamor del pueblo. Hemos dicho antes que como obispos no somos los técnicos de la política, pero como pastores sentimos el dolor y la sangre de tantos hermanos, de un lado y de otro. Y pedimos al Señor, y a ustedes les pido de manera especial en esta misa y en sus oraciones de estos días, pedir para que se resuelva este conflicto y que en vez de más sangre vaya volviendo la paz. Tengamos en cuenta una cosa: hay quienes quieren agrupar de un lado la legitimidad de un gobierno y de otro lado una insurrección que la titulan comunista. Yo quiero decir que ese es precisamente uno de los argumentos mentirosos de la seguridad nacional. No todo es comunismo. Sabemos que en aquel pueblo hay muchas personas decentes, imparciales en su juicio, que están apoyando a ese pueblo y que forman parte también de esta hora de insurrección. De manera especial yo quiero mencionar, por ser familia de una persona que colabora mucho con nuestra iglesia, la muerte de don Gustavo Adolfo Argüello, por quien les pido hoy también una oración. Nadie puede decir que se trata de un comunista y que derrocando el actual gobierno
no va a haber quien gobierne más que comunistas. Nicaragua tiene capacidades y lo que la Iglesia ha reclamado siempre, abrir los cauces democráticos para que todos los que tienen capacidades de buscar el bien común de un pueblo encuentren por dónde caminar. Hermanos, no seamos indiferentes, porque mañana puede ser de otro modo el paisaje, y la Iglesia tiene que mantener siempre su justicia, el orden con que reclama en nombre de la justicia de Dios. Oremos para que todos los gobiernos de Centroamérica comprendan la lección y sepan a tiempo que estas situaciones son el producto de las represiones, de las violencias institucionalizadas y de todo aquello que la Iglesia viene denunciando hace tiempo, aun cuando la llamen a ella también comunista. Está señalando la llaga y está diciendo a quienes todavía tienen tiempo, no vayamos a sufrir, y los que ya están sufriendo todavía también pueden salir de esas situaciones aún dejando tantas huellas horribles de sangre. Ayer les decía que la Iglesia no es que se meta en política. La Iglesia es política porque precisamente trata aquello que tiene que ver con el bien común. Cuando hay armonía entre gobierno o gobernante y gobernados, ahí hay armonía, hay paz. Pero cuando un gobierno rompe la armonía con su pueblo, cualquier cosa puede pasar. Nicaragua tiene como gobierno no un gobierno democrático electo popularmente. Estoy hablando del gobierno que estaba hasta 1979. Monseñor lo describe el 17 de septiembre de 1978. Ese no es un gobierno electo popularmente. No, Nicaragua tenía una dinastía. Papá Somoza, hijo Somoza, nieto Somoza. Eso es una dinastía. Dictadura y dinastía. ¿Qué quiere el pueblo? Que se vaya ese gobierno. Pero lo ordinario de estas situaciones políticas es que cataloguen una insurrección popular como una acción comunista. Eso es lo ordinario, y Monseñor lo señala, no está de acuerdo. No todo es comunismo. En algunos análisis que yo escuché sobre Nicaragua, puedo decir, de grandes políticos del país, decían, es que Nicaragua tuvo una revolución, pero no es una revolución comunista, como la de Cuba, como la salvadoreña misma, no. Nicaragua es una revolución liberal. El objetivo era sacar la dinastía somocista, pero no era que se quería implantar un régimen comunista. Hoy será otra cosa. Pero en aquel momento la revolución sandinista no fue una revolución comunista. Pero lo ordinario es declarar que eso que está pasando en Nicaragua es comunismo. Monseñor dice, no todo es comunismo. Cuando un gobierno tiene que sacar su ejército en contra del pueblo, porque estoy hablando de una represión, Monseñor la señala, una represión continuada,
nunca se detuvo la represión y aún se ametralla, se bombardea aquella gente que va huyendo. Y los acuerdos de Ginebra, que hablan de que a la población civil se le respeta, y los acuerdos de Ginebra que dicen que los cuerpos de socorro, la Cruz Roja, se respetan internacionalmente. ¿Cómo es posible que una dinastía somocista, por quedarse en el poder, atente contra la población que va en desbandada, que merece vivir, merece respeto? ¿Cómo es que atacan a la Cruz Roja, que es respetada internacionalmente? Y Monseñor analiza: eso ya es una guerra civil. Quiero cotejarles lo que Monseñor está diciendo con el análisis que Monseñor Romero hizo de El Salvador. Sobre El Salvador, Monseñor Romero dijo: estamos en una etapa pre-revolucionaria. Así la tituló él. Pre-revolucionaria, pre-insurreccional. Pero Nicaragua, lo que está describiendo Monseñor, lo llama una verdadera guerra civil. Les he contado que en una ocasión debatíamos en un grupo político, sobre la situación de la violencia organizada, la violencia insurreccional en el país, y yo les decía que si la derecha, estoy hablando de los escuadrones de la muerte, Dawison y compañía, si la derecha no hubiera asesinado a Monseñor Romero, les decía yo, si no hubieran asesinado a Monseñor Romero era capaz de detener la guerra civil. Todo el grupo que estaba ahí decía que no. Yo sigo sosteniendo que sí, porque la moral que tenía Monseñor Romero era suficiente para decirle a uno: cálmese, deténgase. Pero lo mataron y vivimos 12 años de guerra civil. Pasamos de la etapa pre-revolucionaria y llegamos a una etapa insurreccional. Aquí sí, era una revolución donde habían elementos comunistas, no liberales como Nicaragua. Aquí habían muchos elementos comunistas. Nicaragua vivió esa situación dolorosa, lamentable, mientras están los redoblantes, los tambores, aquí en el país y seguramente en Nicaragua, haciendo desfiles, celebrando la independencia, y por esas celebraciones superficiales, lo decía ayer Monseñor, no miramos lo duro de la realidad. Esas celebraciones superficiales, esos actos públicos manipulados, no permiten que veamos la realidad. Pero aquí tenemos a un verdadero profeta. Monseñor describe la situación de Nicaragua para decirnos a nosotros en El Salvador: si ustedes aquí gobierno, si ustedes grupo insurreccional, si ustedes población civil son indiferentes a esto que está pasando en Nicaragua, nos va a pasar también a nosotros. ¿Se acuerda que yo le he dicho a usted que un profeta es un verdadero analista de la realidad? Porque conoce la realidad. Y cuando tiene la inspiración de Dios, tiene el Espíritu Santo, analiza. Cuando tiene el Espíritu de Dios, hay capacidad de denunciar lo que sí y lo que no. ¿Es legítimo el gobierno de Nicaragua con Anastasio Somoza de baile? No, no es legítimo. Es una dinastía. ¿Ese pueblo quiere a ese presidente? No. Y miren,
Veámonos en ese espejo, dice Monseñor. Lo que pasa allá puede pasarnos a nosotros. Esto es lo que hace un profeta. Si siguen por este camino, van para allá. Si se convierten, van a caminar por este otro lado. ¿Cuál es el camino que Dios quiere? Que se conviertan. Que en vez de ir para allá, para donde vamos ahorita, nos desviemos y busquemos los caminos de Dios. Allá en Nicaragua prácticamente eso es imposible. Ataques en 1, 2, 3, 10 ciudades al mismo tiempo. Diriamba, León, Masaya, Rivas, Peñas Blancas. Por todos lados hay batallas. Eso es una guerra civil. Si no aprendemos de Nicaragua, nos va a suceder lo mismo. ¿Y qué pasó? Sucedió lo mismo. Allá hubo un triunfo revolucionario, 19 de julio, gran triunfo. Sí, adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Allá, triunfo revolucionario 19 de julio. Aquí, una especie de empate técnico. Dagoberto decía, el ejército, el gobierno, no ganó la guerra o perdió la guerra al no destruirnos. Y nosotros no la perdimos en cuanto no fuimos destruidos. Si ellos hubieran podido, decía Dagoberto, nos hubieran colgado en los palos de mango de WhatsApp, ahí lo hubieran colgado a todos. No tuvieron esa fuerza. El gobierno, aún con la ayuda de los Estados Unidos, no tuvo la fuerza para destruir a este brazo armado que se llamó Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, grupo guerrillero. No pudo. Pero que la guerra llegó porque no aprendimos de Nicaragua, eso lo dice el profeta Monseñor Romero. Aquello que debió ser un espejo para no llegar, fue un espejo para llegar más rápido de lo que se pensaba. El asesinato de Monseñor Romero fue combustible, fue gasolina para que se acelerara el proceso de insurrección. Vamos a las lecturas. Es domingo. Recuerde que estamos en el ciclo A y cada año A, B y C son lecturas diferentes. Hoy estamos en el ciclo A. Y la primera lectura es de Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. Dice lo siguiente. Esto dice el Señor. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías 58. Recordemos el momento propicio en que habla este tercer Isaías. El primero, capítulos del 1 al 39, el segundo 40 al 55 y estamos en el 58, significa el trito, el tercer Isaías. ¿De qué contexto está hablando el tercer Isaías? Del contexto de la vuelta de Babilonia y otra vez están
en Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ya están de nuevo en Jerusalén. Ya aprendieron la experiencia. Ya saben cómo deben comportarse, porque si no les va a tocar otra vez otro destierro, otra esclavitud. Esta vez fueron 50 años. Si se portan mal pueden ser otros 400 años como en Egipto. Y por eso Isaías 58 describe: parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Si haces esto, brillará la gloria de Dios en ustedes. Inversamente, si no haces esto, la vas a pagar muy caro. El pueblo de Israel, en el contexto del trito del tercer Isaías, no aprendió la lección. Estas máximas que el profeta les lanza, es un profeta, por supuesto, compilador, no es una persona. Recuerda que el primer Isaías sí es el Isaías original. El 40 al 55 es alguien que usó el nombre de Isaías. Y este tercer Isaías fue escrito por un equipo de personas. Pero se le pone el nombre de Isaías en honor al primero y al segundo Isaías. El primero antes del destierro, el segundo durante están en el destierro, y este es después de volver del destierro. Por eso, este tercer Isaías, está diciéndole al pueblo: hagan esto y no van a pasar necesidad. Clamarán al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Si Dios no quiere castigar a nadie, nosotras, somos quienes permitimos que llegue un castigo. Cuando alejes de ti la opresión, como Anastasio Somoza, el dedo acusador, como los escuadrones de la muerte, y las orejas del país, y la calumnia, como el Monseñor Freddy Delgado, hermano de Chus Delgado, que escribió aquel libro que se llama La Iglesia Popular Nació en El Salvador, y ese libro sirvió para que el escuadrón de la muerte y los cuerpos de seguridad y el ejército anduvieran buscando a sacerdotes y laicos que fueron a formarse a Cochabamba, Ecuador, a San Miguelito en Panamá. Y solo el hecho de ir a ese lugar ya se decía: esos padres son comunistas. Cuando alejes de ti todo esto, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Pero no aprendemos. 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice lo siguiente: yo mismo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bonita la humildad de Pablo. No es suficiente, pero bonita la humildad. Pero Pablo era una persona muy preparada. Era un fariseo formado por Gamaliel, uno de los mejores maestros, rabinos de la época. Después de Gamaliel solo estaba Gilel, que era lo máximo, pero Gamaliel. Pablo era
un turco de Turquía, Pablo de Tarso. Y por ser de Turquía, él hablaba el griego. Era ciudadano romano y era fariseo. Tenía, esos atributos, una preparación, pero bonita humildad. Insuficiente también. Estos fríos así hacen, ¿verdad? Que estornudemos en cualquier momento. ¿Qué sucede? Que Pablo, por más que él sabe, hace un acto de humildad y no hace alarde. Miren, yo soy un fariseo, miren, yo soy un ciudadano romano, miren, yo soy un ciudadano griego. Yo, ¿no? Yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. También a mí me pasó lo mismo. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Bueno, yo así me porto, así me siento. ¿Y qué es lo que busca Pablo? Que la comunidad de Corintios, estamos en la primera carta a los Corintios, que la comunidad de Corinto no pierda su fe. Porque yo no les hablé de mis grandezas, yo les hablé de Jesús, de Cristo y este Cristo crucificado. No les hablé de un Dios romano, no les hablé de un Dios griego, les hablé de Jesucristo y este Cristo crucificado. Y esa sabiduría del Cristo crucificado supera cualquier otra sabiduría. Esto es Pablo. Magnífica humildad, no suficiente, pero ya es bastante que él tenga ese acto de humildad. Mateo 5, del 13 al 16, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos comenzado una catequesis, les decía el domingo pasado, sobre San Mateo, y comenzamos con el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña está contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. 5, 6 y 7 de Mateo. Muy bien. Si usted lo toma como catequesis, el domingo pasado vimos las bienaventuranzas. Es una vuelta al calcetín. Antes de Jesús, el bienaventurado era el rico, como estudiamos ayer a Salomón. Ofreció 1000 holocaustos, es un rico. Ese es el bendito en el Antiguo Testamento. Y Jesús cambia diametralmente la predicación. Los benditos, los dichosos, los bienaventurados, no son los que tienen, sino que son los que no tienen. Los perseguidos, los hambrientos, los sedientos de justicia. Estos son los bienaventurados, los que luchan por la paz. Estos son los bienaventurados. Hoy, en continuidad con las bienaventuranzas, tenemos dos palabras sabias: sal y luz. Más fácil entender la luz que entender la sal. La luz
hemos estudiado esta semana las luces para brillar, para iluminar lo que está alrededor. En una ocasión, en catedral y en la catedral, en la parroquia, en la iglesia de Don Bosco allá en Panamá, donde estuve por muchos años, yo les hablaba de que la luz no es para que yo me le quede viendo a la luz, porque voy a quedar ciego. La luz es para que yo vea, le explicaba a esta gente allá, para que yo vea. Pero hay momentos, cuando yo voy con mi carro, la luz no me sirve para ver, la luz sirve para que me vean. Hay una doble vía. Para que me vean, porque si no me van a atropellar. Y para que vean, para no atropellar a nadie. Estas dos funciones de la luz hay que saberlas practicar en la iglesia. Hay momentos en que debemos darnos a ver. Y hay momentos en que ya no es importante que nos vean, sino que lo importante es que yo con esa luz vea. Y es lo que hemos estudiado esta semana con Monseñor Romero. Mientras más grande es la podredumbre de una sociedad, más grande es la luz que necesitamos. Pero hay sociedades que están más o menos, más que menos. En esos casos, la luz que se necesita es poquita. Pero como lo que acaba de escribir Monseñor Romero en Nicaragua, allá se necesita una gran luz, porque el gobierno está masacrando, incluso a los que van huyendo. Son población civil, tienen derecho a huir, a moverse de un lado a otro, y los ametrallan. Y a la Cruz Roja también la ametralla, la bombardea. Esos detalles necesitan una gran luz. Esto creo que es más fácil. Lo más difícil es entender la sal. Cuando uno le pregunta a una cocinera, a un cocinero, a un chef, ¿cuál es la función de la sal? Oiga usted lo que dicen. La sal es para darle sabor a la comida. Entonces, yo le echaría un montón de sal, pero más que salado. Eso no sirve para nada. Me reclamarían si yo le echo un montón de sal a la comida. No. La sal tiene una función que no es de darle sabor a la comida. La sal tiene una función de sacarle el sabor a la comida. Que la carne sea más carne. Que el arroz sea más arroz, que la papa sea más papa, que todo lo que se le echa a la comida, todo lo que es comida, con unos cuantos gramitos, poquito de sal, es suficiente para que la comida quede sabrosa. Y aplicado a nuestra realidad, usted es la luz, yo soy la luz, ustedes son la luz, para que nos vean por un momento y para ver en otro momento. Y la sal solamente tiene utilidad cuando está dentro de la comida. Por eso la iglesia no se mete en política. La iglesia es política, porque tiene que estar dentro de la realidad. Y al estar dentro de la realidad, esa realidad se transforma. Así termina esta enseñanza hoy, en Mateo capítulo 5, del 13 al 16. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Si no estamos dentro de la sociedad, no vamos a ser
sal, seremos otra cosa. Si no estamos dentro de la sociedad, de nada sirve nuestra luz. La luz no es para vernos usted y yo. La luz es primero para que me vean, porque no ha oscurecido todavía. No vaya a ser que alguien venga en sentido contrario y no me vea y choquemos. Pero cuando ya es de noche, entonces la luz es para iluminar esa realidad. Cuando usted tiene conciencia de una iglesia que no se mete en política, sino que la iglesia es política, entonces no tiene otro lugar la iglesia más que dentro de la sociedad, la sal dentro de la comida, la luz en medio de la sociedad, primero para que nos vea y después para ver, para que se vea todo lo que está alrededor. Dos funciones. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras. Hay que dejarse ver, que vean las buenas obras de nosotros y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Hay momentos para que nos vean y momentos para que el pueblo vea su realidad. Bonita enseñanza de Mateo, suficiente para que usted comprenda que no hemos dicho nada falso al decir que la iglesia no se mete en política. Monseñor no se metió en política. Monseñor Romero pertenece a una iglesia que es política, porque debe estar en medio de la sociedad. Allá afuera, alejada, eso no sirve para nada, ni es sal, ni es luz. Dentro de la sociedad, ese es el lugar de la iglesia. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.